La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Israel reconoce que sus soldados han disparado contra una multitud de civiles que se agolpaba en torno a un convoy de reparto de comida en Gaza. Hay más de 100 palestinos muertos, más de 100 personas que estaban desarmadas, 760 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja que controla Hamás. El ejército israelí admite que sus soldados han disparado, aunque sostiene que decenas de las víctimas han muerto por la avalancha y no por los disparos. Dicen que sus militares se han sentido amenazados y que por eso han abierto fuego. Amenazados por gente que estaba buscando comida. Una masacre que llega además en el día en el que Estados Unidos ha dado por cierta la cifra de 25.000 mujeres y niños muertos en la franja desde que empezó la invasión israelí. La Casa Blanca reconoce que el episodio sangriento de hoy complica aún más que se alcance un alto el fuego. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia. Pablo Morán, última hora. Hola Aymar, buenas tardes. Israel dice que sus soldados dispararon porque la turba se abalanzó sobre esos camiones de comida, pero hay contradicciones y ni siquiera Biden ha apoyado esa versión en público. Está reclamando a Israel información urgente sobre lo ocurrido, exige una investigación. Lo que tiene claro Biden es que este incidente, que la Casa Blanca califica como trágico y alarmante, va a dificultar las negociaciones para el fin de la guerra. De hecho, Biden ya no cree probable que vaya a alcanzarse un acuerdo el próximo lunes, como llegó a asegurar esta semana mientras se tomaba un helado ante las cámaras. Cambia su apuesta después de hablar hoy mismo con Egipto y con Qatar. Washington acaba de confirmar además que no hay agencias de la ONU involucradas en esa matanza de esta mañana, que se ha producido justo el mismo día en el que las autoridades palestinas notificaban que se ha superado una barrera psicológica, la de los 30.000 muertos en la franja por esta guerra, 25.000 de ellos, como decías Aymar, mujeres y niños. En realidad, esta cifra no es real. El balance general es mucho mayor, supera esa cifra de largo por las dificultades ahora mismo para registrar a los muertos y también por los desaparecidos que siguen bajo los escombros. Gracias, Pablo. Es jueves 29 de febrero. El tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Se presentan las próximas horas con lluvia en el Cantábrico hasta bien entrada la madrugada. Después volverá mañana por la tarde en todo el Cantábrico y Galicia. También la próxima madrugada chubascos intensos en Cataluña, antes afectando a Aragón. Y mañana por la mañana las tormentas más intensas las tendremos en Baleares. En el resto del país, en general mañana más sol que nubes. De nuevo el viento va a soplar fuerte, con temperaturas sin grandes cambios, sensación de frío a primeras horas de la mañana, ambiente suave al sol. En Canarias, por cierto, también chubascos, algunos intensos en las islas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Llueve en Bilbao y es noticia porque va a ser más emocionante todavía la semifinal de Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, que se juega a las 9:30. Recordemos, un gol de ventaja para el Athletic. Luego vamos a contar también la fiesta de las campeonas de la Liga de las Naciones, la selección española de fútbol femenina, que acaba de terminar la celebración del título en Vistalegre. Y en Fórmula 1, primeros entrenamientos de la temporada, Gran Premio de Qatar, el más rápido Hamilton, Alonso tercero, Carlos Sainz cuarto. Noche de radio a la carta, desde las 9, por tanto, en la antena de la SER tenemos Carrusel Deportivo y nosotros seguimos con hora 25 por Ser Más y en los móviles. El Tribunal Supremo abre una investigación penal a Carles Puigdemont por delito de terrorismo en el caso Tsunami. Los jueces del Supremo asumen las tesis de García Castellón, sostienen que hay una pluralidad de indicios que acreditan que el expresidente era el líder absoluto de la organización y que las protestas y los disturbios tras la sentencia del Procés se pueden considerar terrorismo. Sin duda alguna, dicen. Pedro Jiménez. Dice la sala que las protestas que se desataron en Cataluña después de la sentencia del Procés fueron actos violentos, terrorismo, porque este delito no es un fenómeno estático. El bloqueo del aeropuerto del Prat, los ataques a Mossos son delitos graves de terrorismo callejero, acciones con un diseño perfectamente trazado, con unas finalidades claramente definidas que propugnan la violencia como método de participación política. Y el hombre que estaba detrás era Carles Puigdemont. Existen una pluralidad de indicios a juicio de los magistrados que le sitúan como autor mediato, la persona que dominaba la ejecución del hecho, sirviéndose de todo un aparato de poder de organización que funciona desde la cúpula donde se diseña, planifica y se dan las órdenes delictivas. Puigdemont, concluyen, fue el líder absoluto de esas protestas violentas y Wagensberg, una de las personas que redactaba los comunicados oficiales de Tsunami. La decisión del Tribunal
Tribunal Supremo llega en un momento nefasto políticamente para el gobierno, en plena negociación también entre el PSOE y Junts sobre la ley de amnistía, una ley que Junts frenó en el Congreso porque exigía más garantías de que se iba a salvar Puigdemont. Bueno, que lo vayan a investigar ahora en el Supremo por terrorismo enreda aún más el panorama. El presidente catalán Aragonès ha acusado esta tarde al Supremo de tratar de boicotear esa ley. Ana Fernández Vila. Buenas tardes. Sí, el tiempo corre, queda justo una semana para que venza el plazo para cerrar un acuerdo de la ley de amnistía y la decisión del Supremo cae como un mazazo en la mesa de negociación. El gobierno guarda silencio, pero en el PSOE sí se declaran indignados. Un miembro de la Ejecutiva Federal en privado dice que ya es casualidad que se produzca ahora este movimiento y asegura que el Supremo podría montar un partido o sentarse directamente en la bancada de la derecha. La decisión de investigar a Puigdemont por terrorismo llega en plena vorágine del caso Koldo y hay fuentes socialistas que creen que una imagen de debilidad del gobierno no ayuda en la negociación con Junts, mientras los de Puigdemont siguen apretando para cambiar el texto de la ley y blindar todo lo posible al expresidente catalán. Junts se ha limitado hoy a cargar contra el Supremo. Existe una falta de calidad democrática en la judicatura española, eso ha dicho su portavoz Josep Rius, que no ha querido, eso sí, desvelar ningún detalle de la negociación, y desde Esquerra el presidente catalán denuncia un claro intento de boicot por parte del Supremo. Obedece solo a la voluntad de una determinada cúpula judicial de impedir la aplicación de la ley de amnistía. Avisa Aragonès de que ahora la ley de amnistía es más necesaria que nunca. Ábalos niega haber intermediado en favor de la trama Koldo. El juez plantea en el sumario que los miembros de la trama recurrieron a Ábalos para que él, exministro, intercediera ante el gobierno de Baleares y que el gobierno de Baleares no les hiciera devolver a los empresarios el dinero que les estaba reclamando por unas mascarillas que no cumplían los requisitos. Los empresarios querían que Baleares desistiera de esa reclamación y, según el sumario, intentaron que Ábalos mediara. Claro, esto fue hace un par de meses. En aquel momento en Baleares ya gobernaba el Partido Popular. Parece extraño que Ábalos tuviera mano ahí, pero en cualquier caso es lo que figura en el sumario, que intentaron que Ábalos hiciera de intermediario. Miguel Ángel Campos. El juez relata que José Luis Ábalos habría actuado como intermediario de la trama para intentar solucionar la reclamación de 2,6 millones de baleares sobre las mascarillas defectuosas vendidas por la organización. Dice el juez que el 10 de enero Ábalos se reunía con Koldo durante 1 hora y 5 minutos en una marisquería y que el objetivo sería que mediara para impedir que Baleares hiciera efectiva la reclamación millonaria. El juez habla de 2 intermediarios, Ábalos y Jacobo Pombo, un empresario vinculado a la derecha, y del contenido de las conversaciones se deduce que Ábalos y Pombo, o al menos uno de los dos, consiguieron el objetivo de influir en el gobierno balear del PPE para hacer descarrilar el expediente que activó el ejecutivo anterior de la socialista Francino Armengol para conseguir la devolución del dinero por parte de la trama. Después de las supuestas mediaciones, Koldo García llega a afirmar al corruptor Juan Carlos Cueto que lo de Baleares está más que hecho en referencia a la extinción del expediente de devolución del dinero. Le han preguntado esta tarde a Ábalos en 4 si él medió o no medió ante el gobierno de Baleares, si intercedió por la trama. ¿Pero qué pasa? ¿Que yo también sirvo de interlocutor con el Partido Popular de Baleares? ¿Tanta capacidad tengo? Mucha fantasía es, ¿no? ¿Intercediste o no intercediste por esta trama delante del gobierno de Baleares? Ni de coña. Ni antes, ni después, ni durante, ni nunca. Nunca. Y desde luego es que me parece, ya te digo, fantasía que yo tenga esa capacidad para interlocutar con el Partido Popular. Ni de coña intercedió, en palabras de Ábalos. Lo que sí ha reconocido, tampoco le quedaba otra, ahí está una foto que ha publicado hoy El Mundo, lo que sí ha reconocido Ábalos es que el 10 de enero se vio con Koldo García en esa marisquería. Estamos hablando de hace menos de 2 meses, cuando los miembros de la trama ya sabían que les estaban investigando. Según Ábalos, se vieron en la marisquería, pero no es que quedaran ahí, es que coincidieron. Sí, he tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. No traté nada con él, yo tenía una cena con otra persona a la que no voy a fastidiar. Qué casualidad también, ¿no? Pues es que este iba mucho, por lo que veo iba mucho. Es que te lo juro, no recuerdo que hablara de nada sustancial. No tengo ningún tema pendiente, como para acordarme. Y Ábalos se ha metido en un jardín tremendo cuando le han preguntado por su última conversación por WhatsApp con Koldo García. Ha empezado a decir, primero que bloqueó a Koldo en WhatsApp, luego que quitó la conversación, luego que no... Bueno, pues lo miramos. Lo he quitado todo.
¿Lo has borrado? Todo, claro. Y lo ¿Has borrado esa conversación? Yo creo que sí. ¿Has borrado? O sea, un momento. Me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Koldo García. Pero estará ahí. ¿Me acabas de decir que lo has borrado? No, pero no he vaciado nada. No he vaciado nada. Lo he eliminado, pero no he vaciado nada. Lo he eliminado, pero no he vaciado nada. Bueno, dice la Guardia Civil, en un informe incorporado al sumario, que la relación de Koldo García con Ábalos trascendía lo laboral por cosas como los muchos viajes compartidos o que Koldo García, su mujer y su hija estaban empadronados en una casa del exministro en Madrid. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, serán algo más. Su relación fue más fuerte, más de amistad que de jefe y subordinado. El informe de la UCO sentencia que lo de Koldo y Ábalos fue más allá de la oficina. Los agentes detallan que el asesor y el ministro coincidieron en alojamientos turísticos de Ourense, Benicàssim, Palma o Almería entre 2018 y 2019. Además, Koldo García, su mujer y su hija estaban empadronados en una vivienda del propio Ábalos. El exasesor vio crecer su patrimonio de los 440.000 euros al 1,5 millones de forma vertiginosa, y tras ese subidón que incluía la compra de 2 pisos, tanto Koldo García como la familia hicieron testamento. Los investigadores también pusieron la lupa sobre Víctor de Aldama y creen que el empresario accedió al círculo de confianza de Koldo y Ábalos gracias a que su hermano trabajó como escolta del ministro. También señalan que pudo entrar, entre comillas, en avión al ministerio por su sólida relación con Globalia, el dueño de Air Europa. El presidente de Zamora también hizo gastos onerosos tras la venta de las mascarillas. Según la UNIF, compró a través de una de sus empresas un Ferrari y también un Porsche, en los que se dejó casi 500.000 euros. Tenía 200.000 euros en acciones y no hacía la declaración de la renta desde 2015. Cuando Hacienda empezó a buscarle las cosquillas, movió parte de su dinero a Portugal, pero ya le tenían monitorizado. Junquera, gracias. Nada. Hay una última derivada del sumario, que es una derivada a la que el PSOE se ha agarrado hoy como ha podido, y es que Koldo García presumió en una investigación de haber contactado con Miguel Tellado, portavoz en el Congreso del PP, y también con un tal Alberto, para una reunión precisamente en este contexto de intentar que el PP balear no les reclamara dinero por esas mascarillas. Tanto Tellado como Alberto Núñez Feijóo niegan cualquier contacto ni reunión que la Guardia Civil dice que tampoco puede constatar que se produjera. Campos. Ni la Guardia Civil ni el juez afirman una cosa ni la contraria. Se limitan a exponer en el sumario que el pasado 2 de diciembre Koldo le dice al corruptor Cueto que había quedado con el portavoz del PP, Miguel Tellado, y con Alberto al día siguiente. No añade más el juez sobre el mencionado Alberto que puede identificarle. Los investigadores deducen de esa conversación que como Baleares había cambiado de gobierno, la trama de las mascarillas también trataba de acercarse al Partido Popular para que influyese en sus compañeros del gobierno y paralizasen el expediente sancionador. Y el PSOE ha dicho, claro, esta es la mía. Josué Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los ventiladores se han puesto en marcha y mientras vamos conociendo más detalles sobre los tejemanejes de los protagonistas de este caso, PP y PSOE se defienden atacando. Si Feijóo eleva la trama hasta Pedro Sánchez. Estoy convencido que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. María Jesús Montero y Santos Cerdán exigen saber si hubo contactos entre Miguel Tellado y Koldo García. Partido Popular tiene que dar muchas explicaciones de por qué el nombre del señor Tellado figura ahí. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Contactos que el propio Tellado y Cuca Gamarra niegan por una cuestión de fecha y hora. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Se habla del día 10 de enero a las 10. Estaba transcurriendo un pleno en el Senado y era señor Tellado quien estaba ahí, y les puedo garantizar que gemelos no tenemos. Y cuando el PP pide explicaciones por el papel de Ábalos y sus últimas reuniones con Koldo García, el PSOE minimiza estos encuentros. Pachi López. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Los populares también quieren saber el papel de Francina Armengol en este caso, y fuentes de su entorno niegan que tratase con Ábalos ninguna cuestión sobre compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. Hora 25. Aimar Bretos. El gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, ha declarado bien de interés cultural la llamada Pirámide de los Italianos, que es un monumento en Burgos que homenajea a los soldados fascistas de Mussolini que vinieron a España para apoyar el golpe de Estado. La Asociación de Memoria Histórica va a ir a los tribunales. Radio Castilla de Burgos, Francho Pedrosa. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica denunciará por prevaricación a la Junta de Castilla y León tras declarar bien de interés cultural la Pirámide de los Italianos. Su presidente, Emilio Silva, asegura
que vulnera las leyes de memoria democrática y denigra a las víctimas por enaltecer a militares de la Italia fascista que ayudaron a construir la dictadura de Franco. Dedicado a enaltecer a gente que vino a matar personas que defendían la democracia y, bueno, pues administrativamente se ha buscado ese vericueto que nosotros vamos a denunciar por prevaricación, primero porque hay leyes de la memoria del 2007 y del 2022 que impiden que ese tipo de monumentos son contrarios a la memoria democrática. Por su parte, la Secretaría de Estado de Cultura recuerda que presentó alegaciones en su día y no descarta nuevas acciones. Del otro lado, la Hermandad de la Ribera, propietaria del monumento, espera ayudas de la Junta para poder acometer sus nuevas obligaciones, aunque están dispuestos a asumir la restauración, el mantenimiento y la adaptación a la Ley de Memoria Histórica que requiere su reinterpretación. Hora 25. Aimar Bretos. Empezábamos Hora 25 hablando de la guerra en Gaza. Sobre la de Ucrania, Macron se reafirma en su idea de mandar tropas a Ucrania, tropas occidentales, para combatir con Rusia, pese a que los países de la OTAN ya le han dicho que no. Macron se reafirma en lo que dijo. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Dice que sus palabras estaban pensadas, razonadas y medidas, e insiste en ello el mismo día en que hemos escuchado al presidente ruso Putin amenazar abiertamente con el uso de armas nucleares capaces de destruir la civilización. Esto lo ha dicho en el discurso anual de Putin ante el Parlamento ruso. Esta noche vamos a analizar en Hora 25 cómo las sanciones que Occidente le ha ido imponiendo a Rusia con el objetivo de dejar cada vez más aislado a Putin no han conseguido ni de lejos su objetivo. Hemos conocido hace unos minutos en España una noticia terrible, que es el miedo de cualquier padre, madre. En Mallorca, Magaluf, un crío de 4 años ha muerto asfixiado, se ha quedado encerrado en la secadora y se ha ahogado. Lo han encontrado ahí los padres tras un rato buscándolo por toda la casa. Radio Mallorca, Chus Navarro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias que rodean la aparición este jueves de un niño de 4 años fallecido en su domicilio en Magaluf, en Mallorca. Al parecer, el niño se habría introducido en la secadora y se habría quedado encerrado durante varios minutos. Tras buscarlo por la casa, los padres han hallado finalmente al pequeño asfixiado en el interior del electrodoméstico. La agencia de calificación Moody's eleva el rating de Prisa, el grupo al que pertenece la SER. Jordi Fábrega. Moody's sube el rating de Prisa a B3 con perspectiva estable. La compañía lo justifica por el mejor desempeño operativo de los últimos 3 años y los esfuerzos del grupo Prisa para reducir su deuda. La nota de Moody's destaca el incremento del 11% de los ingresos del grupo en 2023 y la mejora del gobierno corporativo, con una política financiera más conservadora que en el pasado. También considera que la posición de liquidez de Prisa es adecuada y prevé que la compañía mantenga un desempeño operativo sólido durante los próximos 12 a 18 meses. Antifémina. Así se titulaba el libro que la fotógrafa Colita publicó en el 77, con fotos que hizo durante años para retratar cómo eran las mujeres oprimidas por el franquismo. Aquel libro lo retiró la propia editorial, porque en la España de la transición todavía se consideraba subversivo. Ahora, el Círculo de Bellas Artes de Madrid rescata todas aquellas imágenes en una exposición fantástica que Colita estaba preparando justo antes de morir hace 2 meses, en Nochevieja. Raquel García. Un día en la panadería, la escritora barcelonesa María Aurelia Capmany preguntó a la fotógrafa Isabel Esteve Hernández, más conocida como Colita, por qué no hacían algo con todas aquellas fotografías que había hecho a mujeres a lo largo de los años. A Colita le pareció una buena idea y juntas reunieron aquel material bajo el título Antiféminas, un libro publicado en el 77 que apenas duró unos meses en el mercado. Un nuevo director al frente de la editorial decidió que aquello era un panfleto y fue retirado. Antiféminas es una mirada crítica y comprometida hacia aquellas mujeres que durante la dictadura estuvieron sometidas a la dureza del patriarcado. Francesc Polov es comisario de la muestra. Una fotografía que aparentemente se mueve dentro de la normalidad. Esas mujeres normales hacen cosas normales. Se casan, envejecen, se prostituyen. Todo pertenece a una realidad. Y como dice María Aurelia, no hay nada más subversivo que la realidad. Ahora esta exposición recupera aquella publicación que Colita estuvo supervisando hasta el 31 de diciembre, cuando falleció de manera inesperada. Fue su último trabajo, tenía 83 años. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving.
Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. La pena de muerte sigue viva. Lo vemos estos días con los disidentes de Putin, el líder de la oposición, el desertor residente en España. Son penas de muerte con mucho agravante, sin condena formal. Pero con condena las hay a centenares, diríamos a granel. En China, unas 3.000 por año. En los riquísimos países del Golfo, en Estados Unidos. Y hasta no hace tanto, también en España. Se cumplen ahora 50 años desde que fue ejecutado por el terrible sistema del Garrote Vil un anarquista catalán, Salvador Puig i Antich. La suya fue una de las penúltimas penas de muerte de la dictadura. De esa historia, esta cadena ofrece un podcast muy elaborado que recompone dignamente la memoria. Nos aviva la convicción de que, hoy como ayer, la pena de muerte es un castigo salvaje, excesivo e inútil, porque no beneficia a nadie, no devuelve la vida a quien la perdió a causa del condenado, porque no tiene remedio, es irreparable y a veces las condenas contienen errores graves. No corrige, solo destruye, porque es de una crueldad extrema. Fallan las inyecciones, las cuerdas, las sillas eléctricas, porque un crimen cometido en caliente, en un asalto o en un enfrentamiento, es un crimen, sí, pero una pena capital aplicada en frío, de forma impenetrable, impasible, preparada con detalle y ejecutada con automatismo, es un horror doble. A veces olvidamos que en la Europa comunitaria no existe la pena capital en ninguna forma. También por eso es un territorio extraordinario para vivir la vida. El podcast al que se refiere Vidal Folk sobre el caso de Salvador Puig i Antich se titula El preso de la celda 443. Lo tienen ya disponible en todas las plataformas de podcast. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.